Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico. Víctor Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto. Estamos a 13 días, Víctor Julio, de las elecciones presidenciales en Colombia. A 13 días y queremos hacer un análisis sobre lo que pasó y lo que puede pasar en el futuro sobre estos temas de las elecciones. Nos acompañan, Humberto, dos especialistas en esta materia, el doctor Carlos Silva. Doctor Silva, que es un importante abogado en la ciudad de Valledupar, conocedor del tema, asesor en estas actividades. Doctor Silva, bienvenido a Consultorio Jurídico. Buenas noches a todos los televidentes, buenas noches a Víctor, a Humberto y a Jorge. Gracias por la invitación. Y también tenemos, Humberto, a un politólogo, Jorge Cantillo, periodista, que nos va a hablar de este tema. Doctor Cantillo, bienvenido a Consultorio Jurídico. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Humberto. Saludos a Carlos también, gracias por la invitación. Doctor Silva, ¿cómo se percibe el ambiente preelectoral en el departamento del Cesar? Bueno, aquí pasó algo muy importante que creo que también aconteció en los demás departamentos de la costa atlántica. Las maquinarias políticas fueron abrumadoramente derrotadas. El candidato Federico Gutiérrez obtuvo una votación que fue doblegada por el candidato Gustavo Petro, y el candidato Rodolfo Hernández también le ganó a Federico Gutiérrez. Hay que decir, la Casa de Gobierno departamental, la mayoría de alcaldes, los representantes a la Cámara, la mayoría de concejales, de diputados, estaban con Federico Gutiérrez y fueron derrotados el pasado domingo. ¿A qué se debe el fenómeno que el ingeniero Rodolfo Hernández derrotó a Fico Gutiérrez en las pasadas elecciones? Definitivamente es un fenómeno político que se debe a varios factores, diría yo. El primero de ellos es el resultado de un rechazo generalizado al establecimiento como tal, a los políticos, entre los cuales incluso una parte de la población sitúa al candidato opositor por excelencia del gobierno actual, que es Gustavo Petro, y decidió, digamos, optar por una tercería algo incierta, que muchos de los electores pues no conocían en profundidad, pero que se vieron representados en el discurso simple y directo de Rodolfo Hernández. Un discurso en contra de los políticos tradicionales, en contra de la corrupción, que logró calar un poco o bastante dentro de cierto sector del electorado. La otra explicación que se da al respecto es también lo que comentaba Carlos, una derrota, digamos, de la clase política tradicional, de las grandes maquinarias que estaban detrás de Federico Gutiérrez, grandes maquinarias que vale la pena preguntarse si se comprometieron realmente con Federico Gutiérrez, si se encendieron con todo su potencial electoral, y bueno, el qué pasó con ellas también es una de las preguntas que quedan en el aire después de esta elección y que abren la parte de la explicación de qué pasó con Rodolfo y su votación, que logró superar a la de Federico Gutiérrez. Tenemos dos candidatos con discursos populistas. Petro con un nivel más intelectual y Rodolfo Hernández más simple, más cercano probablemente a la gente. ¿A qué se debe que Hernández haya subido como está subiendo en las últimas encuestas? Bueno, yo lo que pienso es que Gustavo Petro es un político que se ha venido elaborando con el tiempo. Sus propuestas ya las conocemos, las hemos debatido, son propuestas que generan polémica en algunos sectores, pero digamos que Gustavo Petro hoy es un político que todo el mundo sabe quién es, lo que propone, lo podemos descifrar fácilmente. Mientras que el señor Rodolfo Hernández es una incógnita que apenas estamos tratando de ver qué es lo que contiene, qué es lo que va Rodolfo Hernández a proponerle al país. En estos días salió con 20 puntos para diferenciarse del uribismo y resulta que muchas de las cosas que allí propuso las viene proponiendo también Gustavo Petro. Yo lo que veo es, de un lado, a Gustavo Petro sí con unas propuestas populistas, pero ya conocidas, estudiadas, debatidas. Pero por el otro lado, hay un candidato que apenas va a tener toda la atención de la gente y que la gente le va a decir, bueno, ¿qué es lo que es? Comienza a hablar de lo que usted le está proponiendo al país. No es solamente el discurso anticorrupción, no es solamente frases sencillas y contundentes, sino que también queremos saber qué está pensando.
Y lo que está sonando en el ambiente es que las propuestas de ambos candidatos se parecen mucho. En el tema económico, críticas muy fuertes de ambos al modelo neoliberal. En el tema moral y social, ambos muy liberales, por lo que están diciendo al menos, y eso hace que además tengan parecido en el tema de paz, en el tema de las relaciones con Venezuela. Yo creo que se terminan pareciendo mucho, y lo que nos va a poner a decidir a muchos colombianos realmente es cuál le da más garantía al país de estabilidad. Y ahí también hay cuestionamientos para ambos. Doctor Cantillo, todos tienen propuestas, algunas similares, pero no podría ser la diferencia es cómo llevarlas a cabo, y además, ¿le ha pesado a Petro tener en su grupo a personas, senadores con algún pasado oscuro? Yo creo que, pues sí, le ha pesado, pero también habría que coger eso con pinzas. O sea, si analizamos a Petro desde un resultado puramente electoral, la votación de Petro ha crecido sosteniblemente desde su primer intento presidencial. Y si vemos su votación en 2010, cómo creció abrumadoramente en primera vuelta del 2014, cómo creció abrumadoramente en segunda vuelta, cómo se mantuvo en gran medida en la consulta interpartidista presidencial, y ahora en primera vuelta creció también. Entonces uno podría decir, ¿le ha pesado? ¿Qué tanto le ha pesado? Independientemente de esos senadores, él ha logrado mantener, digamos, un electorado bastante fidelizado. Ahora, quisiera detenerme sobre lo que mencionabas de que todos tienen propuestas, y el tema es el cómo. Y ahí quisiera hacer una diferenciación, la diferenciación entre el populismo y la demagogia. Hablamos de que tenemos frente a nosotros dos candidatos populistas. El populismo, que es una palabra que digamos, se ha permeado en nuestro léxico político habitual, muchas veces es malentendido. El populismo en sí mismo no es algo, digamos, indeseable. Por el contrario, en algunos contextos lo es, porque un líder populista, de alguna forma u otra, es el quien interpreta el sentir y el clamor del pueblo, de la gente. Es un líder que tiene una comunicación más directa, y que en vez de referirse, digamos, a las estructuras del poder o las estructuras del Estado, se refiere de una forma, de un vínculo uno a uno con el ciudadano. ¿Qué pasa? Que esa característica, que puede ser deseable para muchos líderes cuando es combinada con la demagogia, que es esa falencia en los cómo el discurso se transforma en algo real, allí es en donde cabe la diferencia. Y en ese sentido, el programa de Gustavo Petro no se parece en nada al programa de Rodolfo Hernández, en el sentido de que los cómo de Gustavo Petro están claros, son polémicos, son discutibles, son debatibles y argumentables, pero están claros. Los cómo de Rodolfo Hernández son una incógnita increíble. Estos 20 puntos que mencionaba Carlos hace un momento, por ejemplo, son 20 puntos que están en un hilo de Twitter y que no se encuentran del todo reflejados en el programa de gobierno. Vamos a una pausa comercial, regresamos enseguida a Consultorio Jurídico. Necesitas fortalecer tus defensas. Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán, que bloquea la penetración de diversos virus en las células, evitando su replicación. Además, tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente saludable. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 antes del 19 de julio y cancela sin intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 antes del 19 de julio y cancela sin intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
Regresamos a Consultorio Jurídico. Como decíamos hace un momento, doctor Silva, el discurso de Petro es más elaborado, de pronto tiene una talla de más estadista, pero el de Rodolfo Hernández, más sencillo, llega con mayor claridad a la gente y eso se refleja en las urnas, ¿no es cierto? Así es. Primero quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dice Jorge frente a las diferencias en ambos programas, ¿no? Sí, pareciera que estuvieran proponiendo lo mismo, pero el tema está en el cómo. Y el tema está en el cómo por la complejidad. Gustavo Petro es un tipo de pensamiento complejo. Si ustedes se fijan y lo analizamos, él no da para explicar las cosas de forma sencilla. De hecho, comienza siempre a alargarse en el discurso y por alargarse tanto termina enredando al auditorio o a quien está pendiente de entender sus propuestas. Y eso lo ha metido en muchos problemas y en muchas polémicas y ha confundido demasiado a colombianos que no entienden algunas de las propuestas que quiere decir. Además que Gustavo Petro es un tipo que tiene propuestas detalladas sobre temas muy puntuales, pensiones, transición energética, etcétera. Mientras que Rodolfo Hernández, que ahora está mostrando una propuesta a través de líneas muy generales, muy abstractas, es un tipo que ha decidido hacer una campaña pues muy efectiva, con un discurso simple, con un discurso que le llega al corazón a la gente. Él mismo lo dice. Esta mañana lo escuchaba en una emisora donde afirmaba: yo trato de llegarle a las emociones de las personas. Voy a decir algo acá. Gustavo Petro es hechura del quehacer político. Es un político que incluso podríamos calificar en estos momentos de tradicional. Tiene muchos años de estar haciendo política, revaluando incluso sus propias propuestas, cediendo, concediendo. Rodolfo Hernández es la hechura de un asesor político. Ángel Becachino, Víctor Julio, que ha sido asesor de Santos y de Petro. De los dos. Y doctor Cantillo, ¿usted quiere agregar algo al respecto? Yo quisiera agregar algo en ese tema, sobre todo ya que están hablando del marco de la consultoría política en clave de las elecciones. Hay ciertas premisas, digamos, de la consultoría política en el marketing político que tienen que ver con la comunicación y esto que ustedes hablan de lo simple o lo complejo. Ahora, la primera premisa que a mí me gustaría debatir es esta idea de que lo sencillo comunica mejor. Ahora, en el marco digamos, una réplica del mensaje, sí, tener mensajes claros, concretos, sencillos, directos, son mucho más fáciles de replicar y de comunicar. Pero sobre todo, la apuesta por el contenido es algo fundamental dentro de una estrategia de marketing exitosa. Yo diferiría de esta idea de que el mensaje de Gustavo Petro no cala en la mayoría de la sociedad, porque es que caló en 8.6 millones de personas, 8.5 millones de personas en primera vuelta, que es, digamos, la votación más grande que se ha tenido por un candidato en primera vuelta. Y en un contexto como el colombiano, en donde tenemos un candidato de izquierda, en donde tenemos un candidato que ya ha pasado por otras elecciones, o sea, y que él parte del supuesto de que su electorado es inteligente, que su electorado lo puede comprender, que si él explica lo suficiente sus propuestas, la gente va a entender que esas son las propuestas que necesita el país para digamos, encauzar su idea de Estado. Rodolfo Hernández, por otro lado, como bien lo dice Carlos, es lechura de una estrategia de consultoría y de marketing político muy buena, que se basa precisamente en suponer la poca atención del electorado. O sea, que el electorado preste la menor cantidad de atención posible para que se lleve la menor cantidad de mensajes, pero esos mensajes serán los más directos, los más certeros y apelarán a sus emociones para mover y causar la acción política. Las dos estrategias son válidas. No hay ninguna estrategia mejor que otra. Y las dos han sido usadas en campañas exitosas. Por ejemplo, si nos vemos a Estados Unidos, tenemos a un caso como el de Obama, que es una persona que utilizó muy bien los mensajes claros, directos, concisos, pero revestidos de un gran contenido programático, de un gran contenido político que lo llevó a la presidencia de la República. Y por el mismo lado tenemos el caso de Trump, que de contenido político tenía poco, pero sí tenía una muy buena estrategia comunicativa de mensajes simples, concretos y directos. La pregunta es, ¿qué cambio o qué transformación, digamos, se producen a partir de estos dos enfoques del mercadeo político? Si la atención o presuponer al electorado inteligente, ¿qué gobierno produce? Y presuponer al electorado con una corta atención o, digamos, subestimarlo, ¿qué gobiernos producen también? Vamos a comerciales en Consultorio Jurídico, regresamos en un momento. En GESELCA
Hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 antes del 19 de julio y cancela sin intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 antes del 19 de julio y cancela sin intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Silva, concretemos, ¿cuáles son los mensajes que deben enviar los candidatos? Hay que tener en cuenta que Gustavo Petro tiene 12 años explicando sus propuestas y cada vez esas propuestas han ido ganando más adeptos. El señor Rodolfo Hernández tiene un año y quizás menos de un año mostrando lo que quiere y ha reducido su discurso a una palabra: corrupción. Para él todo se reduce a la corrupción. Eso ha sido un mensaje efectivo. Yo creo que en este escenario de segunda vuelta a Gustavo Petro le toca hacer un discurso más sencillo, más puntual, más directo a la gente. Ya no quiere escuchar las personas en estos 15 días una propuesta compleja. Lo que quiere escuchar son cosas sencillas, directas, que convenzan. Ese puede ser uno de los mecanismos que hagan que Petro alcance la cantidad de votos, que es menos que la que debe conseguir Rodolfo, aunque el espectro de votos de Rodolfo es superior, pero eso puede ser lo que marque la diferencia, que Gustavo Petro entre a competirle a Rodolfo en sencillez del discurso. Es que está pasando algo, y este tema de las asesorías políticas es muy puntual. El asesor de Rodolfo, muy sagazmente, no solamente marca diferencia con el uribismo en sus 20 puntos, sino que además trata de quitarle el discurso a Petro. Es decir, yo también estoy proponiendo lo que dice Petro, para que Petro quede sin discurso. Y eso ha sido complejo en estos días porque Petro no ha sabido qué hacer frente a eso. Ahora creo yo que Petro debe responder de la siguiente manera: quitarle el discurso sencillo, puntual, de hecho populista, muy popular, muy cotidiano, muy cerca a la gente, quitárselo a Rodolfo con un discurso que se parezca a ese también. Podríamos decir que la estrategia de Petro era atacar a Fico Gutiérrez, pero ahora con el ingeniero, ¿no puede cambiar el discurso? No, yo creo que tiempo hay. Sí creo que le costó, digamos, fue víctima de su propio invento, en el sentido de que para él era mucho más sencillo, digamos, plantear este versus que era mucho más claro. Federico Gutiérrez, igual continuismo de Iván Duque, continuismo del uribismo, y se volvía de alguna forma un debate de uribismo versus antiuribismo, y pues si algo ha hecho Iván Duque por este país fue mermar la fuerza política que tiene ese movimiento que en algún momento era completa y totalmente determinante para la política nacional. Al pasar Rodolfo Hernández, obviamente ese discurso se debilita. Ya no es tan sencillo hacer ese símil, pero el uribismo, o esto que entendemos por uribismo, le ha tirado varios salvavidas. O sea, que Federico Gutiérrez el mismo día de las elecciones le diera su apoyo a Rodolfo Hernández, que la senadora María Fernanda Cabal se decantara inmediatamente por Rodolfo Hernández y ponderara su personalidad, que Paloma Valencia, que Francisco Santos, que Oscar Iván Zuluaga, que todos estos personajes. Bueno, Ingrid se le había ido desde antes, digamos. Pero estoy diciendo, cuando apenas que pierde Fico Gutiérrez, todo el establecimiento colombiano se volcó hacia Rodolfo Hernández, y entonces uno se pregunta, ¿puede el candidato antiestablecimiento o puede un verdadero candidato antiestablecimiento ser tan cómodo para el establecimiento? Esa pregunta
que no la puso en la palestra el candidato Rodolfo Hernández, la puso en la palestra los enemigos de Gustavo Petro. Es una pregunta que muchos votos blandos de Rodolfo Hernández que le votaron por el discurso anticorrupción se la están haciendo. Están diciendo, si toda esta gente se siente cómoda respaldándolo a él, yo quiero estar en el mismo lugar donde están la gente en contra de la cual voté. No lo sabemos. Okay. No lo sabemos. Doctor Silva, esa propuesta de un acuerdo nacional, una propuesta de Petro a Rodolfo Hernández, ¿se puede mostrar como un acercamiento o como debilidad? No, yo creo que Petro está entendiendo algo. El tema no es atacar a Rodolfo Hernández, el tema es saber confrontarlo. Y entonces él lo que está diciendo ahora es que este señor ahora está proponiendo lo mismo que yo, hagamos un acuerdo. Está tratando también de suavizar el ambiente y mostrarse como el candidato de las instituciones. No olviden el discurso del día del triunfo de Petro y el paso a la segunda vuelta de Rodolfo. Él dijo, ojo, señores empresarios, vamos a sentarnos, hablemos, no se peguen un tiro en el pie. La gran pregunta, Jorge, ya yo no creo que sea si Rodolfo es el candidato de Uribe. Petro tiene que comenzar a corregir eso, a sacar a Uribe de la narrativa. La gran pregunta es, ¿quién es más riesgoso para las instituciones? ¿Cuál es el verdadero salto al vacío? Y por ahí puede ganar Petro, porque en realidad si lo analizamos un poco, hoy quedó siendo Petro el candidato del establecimiento. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Interesante, Víctor Julio, las opiniones del politólogo y del abogado sobre las elecciones presidenciales en Colombia. Gracias, invitados, y a ustedes televidentes los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.